Entonces, como les decía, vamos con ética y manejos del paciente. ¿Mm? Muy importante entender algunas cuestiones legales que nos vamos a enfrentar en una consola y sobre todo también eh, el manejo propio del paciente, ¿verdad? Entonces, lo primero, vamos a pensarlo, este, hay un texto que después le voy a compartir, que es la unidad de ética y manejo de los pacientes, que van a encontrar un texto que tiene aproximadamente 7 u 8 años, tal vez más, ¿sí? En donde hablaba de lo que es la resonancia magnética funcional y cómo esta técnica puede, de alguna forma, predecir lo que le va a suceder a un paciente, ¿no? Imaginemos un paciente con un deterioro cognitivo, mejor dicho, que todavía no lo tiene, que lo va a tener en su futuro, ¿sí? Porque tiene propensión, bueno, antecedentes familiares, lo que sea. Entonces, hace un par de meses salió que con resonancia magnética funcional y midiendo la actividad cerebral del cerebro, se puede leer el pensamiento de las personas, con estos algoritmos de inteligencia artificial. O sea, realmente es una locura. Entonces, ¿se puede detectar ELA? Buena pregunta, no sería decirte con exactitud, pero lo puedo llegar a investigar, a ver si se podría llegar a detectar. ¿Mm? No lo sé, realmente no lo sé. Em, pero a ver, o sea, ¿qué es esto, diríamos, de predecir y cómo las nuevas técnicas van haciendo de que em, se esté cada vez más expuesto, ¿no?, a la vulnerabilidad de los datos? Ya sabemos que la privacidad prácticamente no existe, y menos ahora haremos con todo esto. O sea, estos módulos igual no es que te van a meter dentro de un resonador, te van a ver tu actividad, cómo se te prende tu cerebro en diferentes partes y en tiempo real. Y además, sino que también hay que entrenar a ese módulo. O sea, no es que se puede leer el pensamiento en sí, ¿cierto? O sea, no nos asustemos, no es que nos vamos a meter vamos a hacer una resonancia funcional y que ya nos van a sacar todo lo que está en la cabeza. Pero eh, se puede hacer, se puede lograr. O sea, lo hicieron con funcional, con mecanismos del electroencefalograma, vieron la actividad neural, entonces le pedían al paciente de que piense imágenes y la computadora, este sistema, ¿cómo decirlo? Esta inteligencia artificial, armaba la imagen que el paciente estaba pensando. Es una locura realmente. Entonces, en este caso, eso habla de otra cuestión, habla de deterioros cognitivos, por ejemplo, de filtraciones de datos y demás, que pueden, diríamos, tener un impacto muy negativo sobre pacientes. Imagínense una persona de 40 años que quiere sacar un crédito y resulta que tiene una propensión a hacer un Alzheimer y se filtra el dato y el banco le va a dar el crédito o no le va a dar el crédito. Entonces, ¿a qué nos concierne a nosotros esto? Diríamos, de cuanto a datos del paciente, es no filtrar nunca nada en cuanto a qué es lo que se hace con ese paciente, los datos del paciente, imágenes, obviamente, que vengan con los datos de eso, cuidar esos detalles en cuanto a nuestra práctica. Ahora que queramos mostrar algún caso, lo que sea, siempre bloquear los nombres, bloquear los números, que no se filtren. ¿Mm? Así que bueno, dicho esto, después pueden, como les decía, leer ese artículo, que es muy interesante, y si uno hace el parangón hacia el futuro de lo que fue cuando fue escrito eso, dice, ah, Dios, o sea, es como que es una evolución muy acelerada de las cosas. Pero existe, pueden leer el pensamiento con resonancia magnética y estímulos nerviosos, es impresionante. Ya lo vamos a ver funcionar, David, cómo funciona eso, la resonancia magnética funcional. Por otro lado, entonces, lo primero, admisión al paciente. Cuando este paciente llega a hacerse el estudio. Hay algunas prácticas que el consentimiento, diríamos, informado, o el consentimiento lo da el paciente porque se sobreentiende que quiere hacerse la práctica. Por ejemplo, en rayos X no se piden consentimientos informados, ¿sí? Pero en prácticas que son un poco más complejas, sí. El paciente tiene que tener sí o sí su consentimiento escrito, que va a tener una serie de datos, va a tener también a su vez
a qué se expone el paciente, eh, se va a recabar información sobre su historia clínica y demás. Pueden ver también los consentimientos informados. Hay dos modelos que pueden consultarlos también en el texto. Un consentimiento informado normal, digamos, de región, de datos del paciente y demás, y el otro es de contraste. Cuando uno ve a veces, me ha pasado, ¿no? En práctica que el paciente lee el consentimiento informado del contraste y dice, uy, me puede pasar todo esto, por más que la probabilidad de que le pase algo feo a ese paciente sea muy, muy baja, a veces se asustan, ¿sí? Porque leen que pueden llegar a morir, ¿sí? Dice eso, el consentimiento. O sea que puede pasar, sí, puede pasar. Muy, muy raro, pero puede. Entonces, consentimiento informado eh, ante la práctica, claro, tiene ese carácter, claro, es un documento, exactamente, em, donde se ponen los datos y además también qué es lo que le pasó a ese paciente, por qué viene, si tiene algún implante y demás, o sea, tiene un carácter de un documento. Entonces, nunca van a meter a un paciente sin ese consentimiento informado, firmado por el paciente y corroborado por ustedes también. ¿Sí? Eso tendrían que acostumbrarse quienes están en consola a trabajar de preguntas mínimas, ¿sí? Sobre todo de cuestiones de seguridad. Además también ver en el caso de que si hay una cuestión de implante, bueno, lo que sea que pueda llegar a generar un problema, un accidente o que pueda estar en riesgo la salud de ese paciente, siempre consultar ese consentimiento informado y además también recabar toda la información posible. Es obligatorio tener este consentimiento antes de hacer la práctica. No se arriesguen a meter a un paciente por una cuestión a veces de apuro. No, 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 dale, pasa, pasa, vení, hacemos el estudio y después lo firma. No, antes firmadito, ¿sí? Junto y nosotros que lo podamos ver en nuestra computadora. Em, por un lado, es una formalidad también, digamos, es un documento, pero supongamos lo siguiente, supongamos que al paciente le pasa algo, le pasa tiene algún inconveniente con lo que sea, no importa, imagínense cualquier cosa. ¿Va a ser lo mismo si tiene o no tiene el consentimiento informado? A cuestiones legales, obviamente que no. ¿Sí? O sea, no va a ser lo mismo, va a ser un dato positivo que tenga el consentimiento informado antes de hacerse la práctica, pero el problema va a seguir estando, sería como decirlo. Digamos, la resolución legal va a llevar su tiempo, sus trámites y demás. Entonces, como les dije recién, consentimiento informado es un documento, ese documento avala que el paciente se está haciendo esa práctica, entonces antes de entrar, por favor, firmado y corroborado. Ya lo vamos a volver a repetir. Es a veces lo menos pensado, o sea, o lo menos esperado pasa, y cuando pasa de una forma hay que tener eh, por lo menos cuestiones mínimas resueltas, como esta, consentimiento informado y seguridad del entorno de resonancia. ¿A dónde vamos también? Parte de anamnesis. Em, no podemos, no es que no podemos, no debemos hacer una resonancia magnética si no tenemos ni idea por qué viene ese paciente. A veces se pasan estas cosas, ¿no? Cuestiones de desconocimiento. Por el mismo trajín de la práctica. Hace que uno ingrese al paciente, mire lo que tiene que hacer, rodilla, listo, hace ya. Y la realidad es que también es muy importante recabar los datos. Como decimos, a veces vimos casos que vienen con alguna indicación, por ejemplo, pero si la indicación apunta hacia otra región del cerebro, por ejemplo, como vimos también por una patología o un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Por favor, recabar esa información, a ver qué es. Entonces, en el caso de que el paciente no sepa escribir, lo completa un familiar cercano, ¿no? Exactamente, un familiar cercano lo puede completar. Cuestiones, por ejemplo, cuando son menores de edad, nunca pasan solos al resonador, pasan siempre acompañados. Por otro lado, también pasa en internación generalmente, no en ambulatorio, pero en internación pasa de que no hay familiares, entonces el médico es el que hace el consentimiento. ¿Sí? Eh, de alguna forma ese papel tiene que estar con ustedes. Lo tienen que tener a mano, lo tienen que tener a disposición y escrito. Em, a ver,
Entonces, interrogatorio, recabar datos. Vamos a hacer diferentes tipos de estudios, entonces conocer datos hereditarios, qué es lo que pasa, y más si estamos solos trabajando, más si estamos nosotros encargados, digamos, de recibir a ese paciente, no hay un médico de consola o no hay un residente que se encargue de ese tipo de trabajo. eh, Datos personales, hereditarios, de dónde viene, qué es lo que le pasa, dónde le duele. Yo, por ejemplo, hablábamos de cuando vienen pacientes con una rodilla, qué es lo que le pasa, dónde le duele, si se traba, si no se traba, si ruido. O sea, recabar la mayor cantidad de información posible es de buena práctica, hace la diferencia a la práctica. Además, también, obviamente, prestar atención a la orden. La orden médica, como vimos, cerebro simple por vértigo, no es un cerebro simple. ¿Sí? Entonces, consentimiento, orden, recabar los datos, la mayor cantidad de datos posible y volcarlos también, porque eso después, esa información le va a servir al médico cuando quiera mirar. Va a decir, bueno, a ver por qué viene este paciente y se encuentra con que viene porque le duele la rodilla, nada más, y no tiene ningún otro dato que lo pueda, que decir, que pueda darle más información. Si ese paciente, eso queda ahí como en veremos. Recibí más de una vez pedido de pelvis cuando en realidad necesita cadera, claro, también. Sí, sí. Sí, 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 son cosas que pasan, por eso prestar mucha atención a la orden. Ni hablar también cuando te piden una pelvis, o sea, pelvis, toda la pelvis, como hablamos con todo el anillo, y en realidad lo que te están pidiendo es que necesitan ver el útero, o necesitan ver la próstata, o necesitan, entonces cambian los estudios. Entonces puede decirse, bueno, no, necesito más tiempo para hacer una pelvis por una próstata, porque es una de alta, o lo que fuere, ¿sí? Pero no, bueno, como decíamos, no lanzarse a hacer el estudio, digamos, con este tipo de cuestiones, ¿no? De tener que hacer, por ejemplo, caderas cuando te solicitan una pelvis. Entonces ahí ya mm, hay también cuestiones de lo que son facturaciones de los estudios, o sea, en lugares donde uno empieza a trabajar, supongamos, una pelvis, ¿no? Y quieren ver caderas, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer el protocolo de cadera y capaz que a lo mejor unas generales de pelvis como para hacer que el protocolo, digamos, coincida un poco, por lo menos con la indicación, pero apuntar el estudio de la cadera. Em, lo mismo con el cerebro, recuerden, entonces teníamos las bases del cerebro y después las partes puntuales, los nervios, por ejemplo, y demás. O sea, siempre exploratorios generales para después apuntar, pero por ahí no hacer las dos regiones, porque también podemos llegar a tener problemas internos con el medio donde trabajamos. Y ese problema interno va a ser, primero, nos vamos a atrasar porque vamos a hacer dos regiones en vez de una, y segundo, no se va a facturar. O sea, ese resonador va a estar funcionando sin facturar, y eso es un problema. Para la institución es un problema, es tiempo y no se factura. Entonces, ojo también con esa otra parte, ¿no? De ver cómo se puede hacer de que el paciente se lleve un estudio de calidad, apuntado a lo que viene ese paciente, pero que no nos genere tampoco un problema, digamos, tanto interno, en cuestiones de facturación y demás, o a su vez también externos, es decir, bueno, hicieron mal acá, esto, aquello, otro, ¿sí? Tratar de mantener, como decía Aristóteles, ¿no? En el punto medio. Em, Son situaciones que se dan bastante seguido esto. A veces tengo por ejemplo, una médica, una compañera de trabajo que suele poner en el Instagram cuando le indican cosas, por ejemplo. La otra vuelta puso una orden, era resonancia de cerebro simple, con cervical, foco en conducto auditivo interno. O sea, que era solamente cerebro y le pedía otras tres cosas más, ¿viste? O dos cosas más. Entonces son situaciones que se dan, ¿no? Que a veces están mal solicitados los estudios o inclusive a veces el diagnóstico hace que cambie totalmente la práctica. Eh, ¿Qué derechos tiene el paciente? A ver, solicite toda la información que necesite sobre el estudio. Hay pacientes que son preguntones, que preguntan mucho. Entonces, nuestra tarea es siempre informarlos y entender desde que ese paciente necesita información. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Pero cuánto va a tardar? Puede a veces resultarnos un poco hasta molesto, inclusive, pero bueno, es su derecho. El paciente es el que va a poner el cuerpo, su tiempo y demás. Entonces, nosotros ahí con nuestro ámbito y con mucha buena predisposición, responder a todas sus preguntas. ¿Sí? Obviamente siempre con ciertos límites, tampoco no pasarse, ¿verdad?
Pero sí, o sea, responder a lo que nos pide el paciente. Después otra cosa, ¿se puede renegarse para hacer el estudio? Obviamente, dice, no, yo no me lo quiero hacer porque esto, aquello, el otro, no importa, el paciente si no se lo hace. Por otro lado también, si es un estudio con contraste y lee eso que puede morir en unas 0,00001 y no se quiere hacer el contraste, también tiene derecho, se hace un estudio simple sin contraste. Otro lado también para reprogramar el estudio. Puede decir que el paciente, mira, ahora no me siento bien, estoy incómodo, me pasa algo. Los doctores Google son tremendos, pone. Sí, pasan. Después a veces si le entro ahí y le comparto eso, porque fue muy gracioso lo que puso. A ver, entonces como decía, reprogramar la exploración por X motivo. Ya sea que no esté a gusto, no se sienta bien, no esté preparado emocionalmente para hacerse el estudio y demás, a veces también pasan esas situaciones, se ponen muy nerviosos y demás, tiene su derecho. Así que sin chistar, se lo manda a la recepción para que se haga, para que se lo reprograme. ¿Mm? Y obviamente cualquier cosa que pasa dentro de la consola con ese paciente, ¿sí? Todo se va a recabar ahí, va a ir al consentimiento informado o en su defecto a la historia del paciente. ¿Sí? O sea, el paciente no quiere hacerse o sea, lo que pasa, todo volcado ahí. Esa es también otra forma de nosotros de tener un resguardo, es decir, bueno, mira, pasó tal cosa por tal otra cuestión y demás. Toda esa información siempre al consentimiento informado. Em, a ver, orden médica, lo que decíamos recién, por ejemplo, la interpretación de la orden, es, puede parecer hasta tonto inclusive, pero no lo es, o sea, porque uno se pone a contar la cantidad de errores que pasan por estas cuestiones de mala interpretación de la orden y son tremendos, o sea, es un punto de, ¿cómo decir? Un punto de conflicto o errores típicos que se suceden porque la orden no se interpreta de la forma correcta. ¿Mm? O no solamente que no se interpreta de la forma correcta, sino que además también no se recaba la información necesaria para hacerse el estudio. Entonces, son tareas que las tenemos que llevar adelante y más si somos nosotros los encargados de hacerlo, ¿sí? De recabar la información, de volcarla en el consentimiento informado y además también conocer qué tipo de situaciones pueden llegar a suceder después de eso. Lo importante es que no tengamos un problema al cual no podamos resolverlo, en el sentido de que eh, haya algo, ¿cómo decirlo? Un inconveniente que podría llegar hasta ser que podría terminar en un conflicto legal. Por ejemplo, si se perdió una documentación, si pasó algo en un cambiador, por ejemplo, a veces también pasa que los pacientes entran al cambiador y dicen que les faltó algo. Entonces decimos, pero a ver qué pasa, y ahí no hay cámaras en la consola. Además, también esa es otro de los temas que se puede hacer o que se puede apuntar, es que los cambiadores, por lo general, suelen quedar abiertos. Entonces tratar de que eso no pase. Llave, pedir llave. Entonces el cambiador se cierra, llave, saca y la llave va adentro del resonador, adentro del recinto. Se queda en un costadito, lejos del equipo, pero la llave ahí. Para evitar este tipo de problemas, porque suelen pasar. Pasa, son cosas que pasan. Entonces, fundamental la interpretación de la orden del protocolo y aplicar el protocolo de adquisición de imágenes más adecuado a la solicitud. No es lo mismo tampoco trabajar con pacientes ambulatorios que con pacientes internados. Con pacientes internados tenemos que exacerbar aún más todo lo que son las medidas de seguridad. eh, por obvias razones. Va a venir con una camilla, el paciente puede ya tener cuestiones, cosas colocadas. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo más cuidado cuando son pacientes internados que cuando son pacientes ambulatorios. Cuando son pacientes ambulatorios, la mejor forma de estar seguro ante la práctica es que el paciente directamente ropa interior, ¿sí? Y adentro del resonador. Entonces ahí sabemos que no va a pasar absolutamente nada. No vamos a tener problemas con metales, no vamos a tener problemas con algún otro tipo. Ahora, si por ejemplo el paciente desconoce que tiene algo colocado y no lo puso en el consentimiento informado, nosotros ahí ya tenemos una protección porque no está la información dentro de esa declaración jurada del paciente. Entonces,
también les había contado que hay casos de que pacientes no quieren decir qué es lo que tienen colocado a veces, y eso cómo se interpretaría legalmente, ¿sí? Si está en el consentimiento informado y nosotros hicimos la práctica, tendremos un problema. Si no está en el consentimiento informado, eso ya ahí se alivianan las situaciones. No quiere decir que desaparezca o que estemos exentos totalmente de lo que pueda llegar a suceder, pero ¿sí? ¿Cómo decirlo? El problema o el resarcimiento es mucho menor, es menos problemático. Nosotros siempre somos los encargados de la seguridad de la sala, ¿sí? Entonces, todos los pacientes cuando entran al resonador, si pasa algo, tenemos la culpa nosotros. Entonces, fundamental. Normas de bioseguridad, estar seguros de cómo entra ese paciente, de cómo ingresa ese paciente, ¿sí? No tener, ¿cómo decirlo? Cuestiones por afuera, decir, bueno, no sé, no sabemos bien para qué viene, qué sé yo. O sea, tratar de seguir, es como, a veces es bueno hacerse como una especie de, ¿cómo decirlo?, de hoja de ruta, ¿no? O sea, bueno, ingreso el paciente, mire el consentimiento, además del consentimiento informado, ¿m? Lo que se puede hacer también es corroborarlo en forma oral. O sea, uno lo tiene escrito, ¿bien? Va y empieza a interrogar al paciente. A veces algunos también se ponen nerviosos porque dicen, ya me lo preguntaron, no, yo ya lo puse ahí. No importa, me lo puede decir, por favor. Tiene aquello, tiene lo otro, tiene esto. O sea, siempre recabar esa información. Entonces, antes de acceder al paciente, completar el consentimiento informado, como habíamos dicho, breve cuestionario que detalle la historia clínica del paciente y presencia de posibles implantes metálicos en el cuerpo. Cuestionarios deben ser revisados, confirmados mediante confirmación oral con el paciente. Ante un paciente con déficit neurológico menor de edad, deberá estar acompañado por un familiar, respetando las normas de bioseguridad. Y ese familiar también va a firmar su consentimiento. Por más que no se haga la práctica, pero como entra a la consola, también va a tener que tener su consentimiento escrito. ¿eh? A ver aquí, ¿qué ponen? Con respecto a las prótesis o que tengan una válvula retroperitoneal, ¿qué se hace? A ver, ante cualquier prótesis metálica en el cuerpo, ¿sí? Lo primero es saber si es compatible con resonancia. O sea, nosotros tenemos que conocer modelo y marca de esa prótesis. ¿Cómo se puede saber eso? Digamos, el paciente cuando se le coloca esa prótesis, y si el paciente no sabe, si el paciente no sabe, ahí tenemos un problema. Porque, o sea, ante el desconocimiento, que el paciente tiene algo colocado, pero no sabe de qué, no se hace el estudio, ¿sí? O sea, no te vas a arriesgar a hacer el estudio si no sabes de qué es lo que tiene colocado ese paciente. Pero si sabes que lo que tiene colocado, además ya pasó una determinada cantidad de tiempo, y el paciente te dice, no, tengo, no sé, una válvula, supongamos una válvula cardíaca, pero de origen animal. No va a tener ningún problema. Ahora, es una válvula cardíaca, metálica, está hace poco tiempo colocada, pero no se sabe qué modelo es, si es compatible con resonancia o no, ya ahí el paciente no entra, no es seguro para el paciente. Hay pacientes que fueron operados hace mucho tiempo y no saben. Sí, hay pacientes que pasan, son situaciones que pueden pasar. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? La inmensa mayoría de todos los implantes metálicos son resonancia, o sea, son resonables, o sea, son compatibles con resonancia. Hay a veces también los que son los condicionales de eso, que eso ya lo vamos a ver mejor con Rezo. Em, pero, ante el desconocimiento de que hay algo colocado, ¿m? Sí, sí, se busca algo alternativo, exactamente. Sí, sí, sí. La idea sería eso, digamos, que el paciente de alguna forma se haga una exploración, pero si no estamos seguros de qué prótesis tiene en el cuerpo, y de cómo es el modelo y demás, ese paciente no va a entrar al resonador. Puede pasar esas situaciones, no es lo habitual, ¿sí? Pero en el caso también se reprograma. Se le dice al paciente viene, supongamos, entra, tengo una válvula tal en algún lugar, ok. Se mira, ¿qué tipo de válvula es? ¿Hace cuánto te la tiempo colocado? Y la tengo hace 20 años, pero no sé qué tipo de válvula es. Entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces lo que se hace es que ese paciente busque, ¿sí? Qué es lo que tiene colocado en el cuerpo y después nosotros en consola
podemos entrar a una página de internet y ahí podemos mirar si ese implante que tiene colocado es razonable o no. Es en RMI Safety. Ahí hay todo un listado gigante de cosas que uno puede buscar, ¿sí? Y se fija si es compatible, si no es compatible, o si es condicional también, ojo, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de implantes, ¿sí? Que son condicionales, o sea, se pueden resonar en un campo bajo, pero no en un campo alto. Entonces ahí también tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué es? Hay tablas de esos materiales, entonces sí, claro que hay. A ver, no hay tabla de materiales en sí, lo que vas a encontrar es el modelo del resonador, escúchame, del implante, y si es resonable o no, o si es compatible o no, o si es también o tiene condicionales. Por eso supongamos que es resonable, pero tiene un condicional que es por número, que van del 1 al 7. ¿Sí? Por ejemplo, condicional número 5 te dice de que se puede resonar hasta 1,5 Tesla. Estamos trabajando en 9,5 Tesla, entonces ese implante no lo vamos a poder, a ese paciente no lo vamos a poder hacer porque no es seguro la práctica para el implante que tiene. Entonces se lo manda a un resonador de bajo campo. ¿Mm? Eso lo vamos a ver también con más detalle todavía en bioseguridad. Después vas a tener la página para que la puedas consultar, eh, de cómo, sobre todo cómo funciona esa página, ¿sí? Porque es como un listado, ¿no? Tiene lupitas, uno va, pone qué implante hay, o sea, qué implante estamos frente, lo encontramos y ahí nos aparece. Eh, Muy rara vez algún implante no figura, son sobre todo implantes o prótesis viejas, algo muy, muy viejo. Eh, Algunos no van a figurar, pero por lo general, la inmensa mayoría sí, sí, están en la página esta. Entonces, a ver, habíamos dicho acá el consentimiento, entonces, esto lo del paciente, si es menor de edad o lo que sea, familiar, ¿sí? Tiene que tener también un consentimiento cuando entra al resonador, por más que no se haga la práctica. Entonces se debe atender a la comodidad del paciente, también es fundamental, que el paciente esté cómodo. ¿Por qué? Porque son estudios largos, que no tenga frío, que no tenga calor, también, porque es la otra que pasa. A veces entran al recinto, está a 24 grados, están casi semidesnudos, entonces por ahí le da frío. Pero una vez que se le ponen las mantas, las mantas en el sentido de que se les pone las bobinas, que son bobinas grandes. O sea, vamos a suponer que tiene que hacerse un cerebro y toda la columna, que le tenemos que decir, mire, el estudio este va a tardar tanta cantidad de tiempo, la máquina va a hacer tanta cantidad de ruidos, muchos, entonces siempre protección auditiva. No lo tapemos demasiado, porque después eso va a levantar temperatura por la radiofrecuencia, el paciente se va a asar adentro, entonces se va a mover. ¿Sí? ¿Hay marcapasos que son razonables? Sí, 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 los hay. Pero lo que sucede no es tampoco tan fácil, ¿eh? Lo que sucede con los marcapasos es que tiene que haber un técnico fisiólogo, un electrofisiólogo. Lo que se hace por lo general es, al paciente llega, ¿sí? Bueno, se hace todo el consentimiento y demás, el electrofisiólogo concurre al servicio, al marcapaso se lo detiene en ese momento, tienen como una valijita, así, tic, lo detienen, pasa, se hace el estudio, sale el paciente, tic, otra vez el marcapaso funcionando y se va. Pero sí, 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 hay marcapasos resonables. Entonces, a ver, si pensamos, por ejemplo, en lo que dice al principio de Oester, ¿no? Cuando hay campos magnéticos variables, ¿sí? Y tenemos cables, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Esos cables, si hay campos magnéticos variables en conductores, va a haber cargas, va a haber cargas que se van a mover, entonces el marcapaso se descalibra. ¿Sí? Hay algunos con técnicas de ahora, los nuevos, no vienen con eso, pero igual de todas formas se detienen antes de hacerse el estudio. Entonces, decíamos de la comodidad, ya sea por frío o por calor, es importante, o sea, no taparlo tanto, porque a veces son estudios que por ahí levantan mucha temperatura, el paciente termina todo transpirado. Empatía, la otra, sí, tratar de ser lo más empático posible. Pedimos la autorización por escrito del hemodinamista. Ah, mira, bien, es otra forma, sí. O sea, que no lo detienen al marcapaso. O sea, lo hacen, pero con un hemodinamista ahí en el servicio sería. No,
No, no, no, lo Ajá, hacemos solos, sí, pero previa autorización, firma, sello, autógrafo, todo lo que pueda poner sí, el electrofisiólogo, autorizando el marcapasos y claro. autorizando el estudio. Ah, Inclusive hubo una charla muy importante, que fue muy, convocaba a muchos, de personas que estén dentro de lo que es salud, ujú, porque vinieron de, a ver, de Houston, sí, unos médicos, electrofisiólogos, a dar una charla sobre estos marcapasos que se pueden utilizar, que son súper pequeñitos, muy ah, mira. pequeñitos, son micro. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí nos explicaban todas las posibilidades de que se puede, sí o se puede sin ningún problema Mm, hacerlo el estudio, claro, pero igualmente nosotros por escrito y lo hacen. sellado hay solamente así. De Perfecto, lo mismo con las mamás embarazadas que en determinado mes solo con autorización del médico. claro. Lo hacen siempre en el caso de embarazo, eh, por En ejemplo, el no caso, resonancia por ejemplo, en la placenta previa por resonancia no hacen o mejor dicho, necesitan la autorización. ¿Cómo sería ahí? necesitamos la autorización del ginecólogo, Ah, ajá, también súper firmada por todos lados, y generalmente lo hacemos por pacientes con placenta previa. Creo que tengo unas imágenes, después las voy a compartir, vale, yo también que tengo, no sí, son sí, sí. esas imágenes feas que pusieron el otro día de los bebés que se ven en resonancia. Horribles. Sí, sí, que estaba Eran monstruitos, que no eran hacían bebés, no son, no muecas. se los ve así. Sí, Y se hace por la placenta previa o porque son acretismo, bebés que vienen el canal muy chico también. y el bebé es muy grande, entonces es para más o menos el médico ver cómo viene la situación a partir de los 7 meses de embarazo con la autorización del médico. Claro, a partir de los 7 lo hacen, mirá vos. Si Sí, nosotros tenemos, sí, por ejemplo, teníamos en el servicio que eran el primer trimestre de embarazo, directamente excluía la resonancia, y sí, después a partir del segundo trimestre ya ahí sí, digamos, podíamos hacer, digamos, sí, sí. sin tanta cuestión, pero ya primer trimestre de embarazo, no, el paciente no Sí. se resuena. Eh, Inclusive a mí me hicieron, hace muchos años, mi hijo tiene 14, ajá, me hicieron una resonancia en la semana 33 y nació en la claro, semana 34. claro, mirá, vos, Sí. te hicieron por placenta previa también? No, no, no. La placenta estaba sin líquido, ya prácticamente no tenía Mm, líquido acretismo, y él era muy grande porque nació en la semana 34, pero cuando nació pesaba 4 kilos 150, así que sí. venía ahí como complicada la situación. Claro, y te hicieron la Así, reza. Claro, pero no, sí, no, sí, es dentro de todo seguro. sí, sí, sí. Ya sabemos bien de que los hidrógenos no se mueven, o sea, no hay desestructuración de nada, por eso digamos como que no habría efecto biológico en sí. Pero bueno, hay privaciones, hay otras cosas también que hay que atender. Bueno, pero muchas gracias, Claudia, muy buen aporte. Eh, a ver, entonces De nada. acá, entonces, bueno, partes entonces de compatible o no, si tenemos implantes colocados, si se desconoce el implante, paciente afuera, no se hace la resonancia. Em, Otro de los puntos que podemos entender hacia ese paciente, tratar de que esté lo más seguro posible, que no tenga ninguna consecuencia, mantener comunicación con el paciente durante la exploración. Esa también es otra, sobre todo cuando son estudios largos. Preguntarle cómo está, bla, 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 si está todo bien. Gadolinio, dejar una vía permeable, la otra. Si hacemos un acceso venoso, no se acostumbra a pinchar con váter. Traten de poner un Avocat, si lo hacen ustedes. Entonces, por las dudas, ya tienen ahí su vía. Si el paciente es hipotensa, va a ser mucho más difícil volverlo a canalizar. Y la protección auditiva también. A veces pasa también que uno no le pone
los cascos se olvide o lo que sea, y a veces también no es necesario porque son ruidos bajos, son resonadores de bajo campo, o sea, no es tampoco que el paciente va a tener una sordera transitoria. ¿Y qué más? Y también el pulsador, el comunicador. Si al paciente le pasa algo, la alarma, la tengan ahí a mano, que el paciente la tenga, que se sienta comunicado ese paciente. Claustrofóbicos, también nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes que van a estar con ansiedad, que van a tener también, ¿cómo decir?, ciertos reparos a la hora de hacerse el estudio. Entonces también lo que podemos hacer es buscar esa forma, ¿no? Por un lado placebo, por el otro lado por reprogramar el estudio, por el otro lado darle todas esas herramientas que pruebe como para ver si podemos llegar a la práctica y hacerlo y terminarlo. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el paciente tenga su estudio en sí. ¿M? Y bueno, estas son formas de poder, ¿cómo decirlo?, evitar que este paciente se nos descompense dentro del resonador, sobre todo cuando son claustrofóbicos. ¿Mm? Esto también es muy interesante, ponerle música al paciente. Si tenemos los dispositivos así, como para el paciente se pueda distraer, un poco de música. También iluminar, que el paciente entre de pie. Sí, esa es la otra forma de que bajen un poco la ansiedad. Así que bueno, esto es todo por la parte de manejos del paciente. Lo van a tener en texto después, así que léanlo, yo lo voy a compartir. Y bueno, eso, livianita, pero así estamos. Bueno, algo para preguntar, alguna cuestión ahí, porque se nos termina aquí el minuto, queda menos de un minuto. Si puedo cerrar, y abro ya la segunda, hacemos grabación final, y bueno, en 5, 8 por ahí, mando el enlace de vuelta. ¿Eh? Así que voy a desconectar aquí. Bien, chau, chau.